Buenas, nuevamente aquí en De Por Vidas, aportando valor. En este caso, tengo un placer de presentar a mi amigo y a alguien que sigo mucho por las redes, Carlos Andrade, de Andrade Fitness, y hoy viene a aportarnos un tema en donde él es experto, en donde tiene una cantidad de seguidores e incluso de clientes, y me parece algo muy especial de centrar, hoy más que nunca, para un fitness de alguien que ayuda y mejora la estética. Hoy más que nunca la estética y la salud están unidas y a la vez sano por dentro, sano por fuera. Carlos, ¿cómo estás? De maravilla, Cristian. Muchísimas gracias por invitarme a esta serie. Será la primera de muchas. Qué bueno, qué bueno. Carlos, Sí. te repito un poquitito ese concepto, que sabemos que no te centras solamente en una situación de estética y ya, ¿no? Ujú. Y que has entendido de que si estoy sano por dentro, se va a reflejar a través de una belleza externa, ¿no? Ujú. Cuéntame, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo trabajas? ¿Cuáles son tus pilares? Pues mis pilares son tres y ambos están totalmente unidos e interrelacionados, y yo lo veo como con el pilar de entrenamiento, alimentación y luego la parte mental, que esta es básicamente la catalizadora, la que hace la sinergia entre todo, y ambas son igual de importantes. Y yo veo cada bloque como una serie de pirámides: la pirámide del entrenamiento, la de la nutrición y luego la mental, que es aúna todas estas. Y yo abogo a que hacer un trabajo totalmente integral, holístico y multidisciplinar, porque a veces pues, es muy necesario. A veces hay a un cliente pues, que hay que trabajar conjuntamente con un médico, un psicólogo o una nutricionista en caso de que tenga algún tipo de patología concreta. ¿Y por qué yo abogo a que sea la base de la pirámide y de estas pirámides la parte mental? Porque conviene trabajar desde las creencias, es decir, qué creencias tenemos al respecto del ejercicio, de la nutrición, y ver qué elementos y factores a lo mejor nos están impidiendo llevar una alimentación equilibrada, ser constantes con el entrenamiento, y porque todo está interrelacionado. Imagínate, esto es algo que lo habrás visto muy a menudo, por ejemplo, un paciente que tenga cierta ansiedad en su situación personal y aparte pues no sepa muy bien cómo incorporar hábitos saludables. Y aquí hay una relación directa entre pues, este estado de ansiedad y las elecciones alimenticias que se hacen. Por ejemplo, algo que sí que estamos muy de acuerdo, totalmente de acuerdo, es la elección de los alimentos. Es decir, deben ser lo más naturales posibles, comida real, no procesados, porque esto debe ser la primera base de todo, de esta pirámide de alimentación. Esto debe ser la base, porque es algo que a veces se confunde, y hoy en día con el marketing alimenticio y pues a veces no tener este proceso educativo, que al final es fácil. Por ejemplo, los alimentos light, todo tipo de procesados, que esto es algo que provoca muchísima confusión y hace que se vea todo totalmente Transversal. distorsionado, porque no atiende la sensación de saciedad, los mecanismos de leptina, grelina para estar saciados, la fibra. O sea, es algo que lo verás muy a menudo en tus consultas. O sea, me estás queriendo decir de que eh, tú para mejorar la parte física y estética de un cliente, eh, prácticamente te transformas en una persona multidisciplinar, eh, que muchas veces tal vez incluso no es necesario recurrir a un psicólogo o recurrir a un nutricionista, sino alguien como tú, que tiene unos conceptos, que tiene una forma de trabajar, una filosofía, puede aportarle valor y generar esa transformación, ¿no? Sí, totalmente. Es decir, es ser capaz, que es lo que yo hago, de tener tanto la variante generalista como la variante de especialista. Es decir, ¿por qué es importante, según yo, mi punto de vista, ser generalista? Pues ser consciente de qué impacto tiene la alimentación
el ejercicio para alcanzar los objetivos y verse saludable y con un cuerpo que la persona quiera, que se mira al espejo y diga, joder, qué bien me veo, y que se pase por las playas de Palma de Mallorca y que vea como los rayos de sol le acarician en el pecho. Pues tener esa sensación. Y luego la parte mental, es decir, porque la parte mental hay que tener en cuenta que como seres humanos somos psicosomáticos, es decir, cuerpo y mente está unido, es decir, es inseparable, tenemos que vivir con ello. La mente sobre el cuerpo y el cuerpo sobre la mente, por eso es importante entender todas estas respuestas fisiológicas que se dan, por ejemplo, las elecciones alimenticias, qué impacto tienen en nuestra psicología. Por ejemplo, la comida procesada, pues es un ansiolítico por excelencia. Cuando la persona está estresada, pues tiende o duerme mal, pues tiende a hacer estas elecciones sin saberlo. Y eso que le hace, que le da un chute de dopamina del cerebro, ¡pum!, dopamina, placer. Es un desestresante. Y luego al mismo tiempo los compuestos que hay hacen que la flora intestinal la vaya como alterando. Y esto yo pongo el ejemplo mío. Yo antes comía comida procesada, pero yo me mantenía delgado porque era muy activo físicamente y yo recuerdo la sensación de adicción a las patatas Pringles. Hay un montón más de alimentos y es como una droga totalmente. Y es al final enseñar a la persona este proceso educativo, que se puede hacer fácil, se puede hacer divertido, pero tienen que aprender. Tienen que aprender cómo funciona para tomar el control de sus vidas y no hacerlo complicado. Sin duda que no lo ponen fácil a veces la industria alimenticia, porque sinceramente la transformación que tienen muchos alimentos para generar ese, una vez que empiezo no puedo parar, es difícil. Y luego después lo que tú dijiste, el daño que a veces está haciendo lo que en la etiqueta de light, una silueta fit en la etiqueta, lo integral a veces, todo lo que venga en paquetes escritos, algunos médicos hoy por hoy lo están como diciendo, todo lo que venga escrito en paquetes, o sea, evítalo, ¿no? Evítalo por ese falso concepto, ¿no? Y a veces la gente dice, bueno, pero ¿y qué como entonces? Y ahí aparece un poquitito el arsenal y ahí decirle, mira, acuérdate que comían tus abuelos, tus bisabuelos, o sea, más comida real, ¿no? Simple. Para seguir por esta pirámide, por este camino que tú usas con tus clientes, ahora no hemos parado en la parte nutricional. ¿Qué otra idea en lo que te fundamentas para tratar a tus clientes? Ya hablamos de empezar a comer comida real. ¿Cuál otro? O sea, menos todo lo procesado, de entender de que se puede vivir sin el azúcar y sin las patatas y un montón de otras cositas, y que al fin no es, creo que lo que quisiste decir también, que se entienda que no es que mi cerebro lo necesita, sino que mi cuerpo, a través de la microbiota y todo, está decidiendo qué tipo de alimentos va a querer comer, ¿no? Y es lo que tú dices, o sea, todos hemos tenido esa transformación de que ahora hemos incorporado alimentos saludables y mi cuerpo me pide ese tipo de alimentos y no me está pidiendo el adicionar 3, 4 cucharaditas de azúcar al café y todo, ¿no? O sea, además de generar ese conocimiento al cliente, ¿qué otro más a nivel de nutricional para seguir a tope con la parte nutricional? Sí, aquí hay que crear un concepto que conviene desterrar, es decir, pensar que las calorías lo son todo. Es decir, no lo son todo. Como bien decías antes, hemos estado hablando, es un concepto que ha quedado obsoleto, es decir, pensar que lo único que cuentan son las calorías, ¿por qué no? Es decir, hay que ver todo globalmente, todo de forma global, porque a veces he visto casos de personas que debido a sus hábitos alimenticios y un estrés crónico han estado con la flora intestinal destrozada y esto les ha hecho no absorber bien los nutrientes, es decir, no absorber bien las grasas, las proteínas, los hidratos por las enzimas, lipasa, proteasa, si no me equivoco, es la de la proteína, y es un ejemplo. Y luego también, si no se aclara esto, es decir, no todas las calorías valen, es decir, porque las personas que tienen el concepto de contar macronutrientes,
a veces se justifican con elecciones alimenticias que no son válidas, que no aportan absolutamente nada. Piensan, las calorías son los más importantes, por tanto puedo comer este procesado, este y este, y luego lo cuadro, no, porque eso no aporta nutrientes, no aporta saciedad, y luego pues crea seguramente esa reacción dopamínica y adictiva con la flora intestinal, y eso al final es como estar con un lastre perpetuo que al final se acaba notando. Y la clave es, por ejemplo, esta comida procesada o no sana, pero al final no hay que decir que un alimento sea bueno ni malo, sino educar y entender pues, que se reserve para esos momentos, si acaso, de socialización, en los que pues, a veces pues, no tienes el control de lo que comes, sino a veces de lo que te sirven. Y ahí también ser consciente de, bueno, ¿estoy comiendo por ansiedad o no? Porque a veces he visto personas que a lo mejor en su casa comen muy sano, van a un evento familiar y ahí aprovechan para arrasar con todo. Y eso tampoco es. Qué bonito lo que decís y cómo se articula con lo de la pirámide, ¿no? O sea, al fin la parte nutricional no está peleada, está totalmente dependiente, no peleada justamente con la parte mental, ¿no? Entonces, en ese caso, decir, bueno, espera, estoy comiendo por hambre, por ansiedad. Ok, bueno, bien, es ansiedad. Bueno, tal vez tengo otra herramienta y ya si quieres después hablamos de la respiración y todo. Y qué interesante lo que has comido, lo que has comentado, perdón, alrededor de la comida, de que no nos dejemos engañar por lo light o por lo integral, a veces, porque mucho de lo light entra en ese ciclo de que como me sacio en ese momentito, pero a las 2 horas ya vuelvo a tener hambre, encima meto calorías vacías o sin poder nutritivo. Entonces, lo importante de la culturalización, o sea que me imagino que la educación que haces con tus clientes, y una vez que tú le das las armas, es mucho más fácil, como quien dice, poder luchar contra esta pandemia que está haciendo la obesidad, la inflamación crónica, la fatiga, ¿no? Cómo se articula con todo, la depresión, todo está articulado. Eh, Sabemos que podés seguir aportando mucho más valor a nivel nutricional, pero en vistas del tiempo me gustaría ahora pasar a la parte física. Y tú sabemos que eres un experto, bueno, vamos a poner algunas fotos de los grandes cambios que has conseguido, logrado, no solamente a nivel personal, sino también a nivel de tus clientes. Y esta parte en la que he tenido la suerte de poder entrenar contigo y sé que te desenvolves como pez en el agua, ¿eh? Así que... Sí, en aquel entrenamiento en el Reebok. Efectivamente. Y en la parte física, cuéntanos, ¿cómo llevas a tus clientes? Volviste, me quedo con una frase que hiciste al principio, muchas veces es quitar tópicos, ¿no? O sea, y qué tópicos quitas, qué ideas preconcebidas quitas, que ya están establecidas, no solamente a nivel individual, sino a nivel colectivo, y es por eso que nos repetimos y claro, vemos que mantener ese tipo de ideas no genera cambio y lo difícil que es crear nuevos patrones, todo. Bueno, sabemos que tú eres un experto en esto. ¿Cómo motivas, cómo explicas, qué es lo que le dices en la parte física a tus clientes? Pues la parte física yo la explico al mismo tiempo que explico la parte de la pirámide de nutrición y también la parte de la pirámide mental, que aúna a todas. Y hay que entender que es también un proceso educativo, porque hay que ver la persona en qué punto se encuentra, porque hay personas que a lo mejor vienen con muchísimos mitos y creencias preestablecidas, y si no se sabe qué creencias tiene esa persona, es más difícil trabajar. Por ejemplo, hay que entender de base que algo súper importante es preservar la masa muscular que se tiene y maximizarla al máximo posible por salud, para que cuando lleguen los 40, 50, 60, 70 años, pues las personas pues no caigan en la osteopenia, se reduzca al máximo la osteoporosis y no acabe en un asilo, en silla de ruedas. Eso es el objetivo final, que la persona sea autosuficiente y viva la mayor cantidad de años con calidad de vida, años de calidad. Te la pongo difícil.
Pero bueno, pero yo ya tengo 55 años, soy mujer y bueno, yo camino 5 kilómetros por día y soy muy activo en mi casa. Ya con eso estoy bien, ya. Pues es mejor eso que no hacer nada. Yo le diría, te felicito, porque es mejor, te felicito por ser activa, pero por motivos de salud, para detener al máximo la osteopenia que va a ocurrir si no se Qué es ejercita. la osteopenia y qué es la sarcopenia? ¿Qué es la osteoporosis, Carlos? Sí. Como para... Pues la osteoporosis es básicamente la pérdida de densidad ósea. Es decir, Mira, yo el médico te pregunto a ti, Para que... básicamente empieza pues, el hueso a perder de mineralización, densidad mineral y básicamente pues poros, se hacen poros y el hueso más frágil. Y bueno, pero ok, entonces si tomo calcio ya está, doctor, nos dicen muchas veces los pacientes. ¿Por qué entender ese falso, o sea, por qué entender que con ir al médico y que nos prescriba calcio no es necesario, no es lo único, e incluso hasta puede ser perjudicial? Que incluso Puede ser perjudicial porque de hecho se han hecho algunas investigaciones que el calcio de por sí aislado acelera la desmineralización ósea. Es decir, básicamente es como a nivel de los iones de calcio es como que se pierde más rápido, es un sinsentido. Y luego sí, aparte, es interesante ese tema, es muy bonito, porque incluso el calcio compite con el magnesio y los dos forman parte de la estructura ósea, el 70% del magnesio. Entonces, claro, si tenemos dietas muy ricas en calcio, a mi favor, disminuimos la absorción de magnesio y sí, vamos a tener una mala densidad ósea. Y luego después, también algo del calcio que es interesante, hay estudios, el calcio no dice, yo me voy al hueso y ya. no. Y hay Pues, que mirar la claro, vitamina D, que la vitamina D es el rey que facilita la absorción de calcio. qué bonito, Eso sí, sí. también es lo que hay que tener en cuenta. Mira, lo que vemos muchas veces incluso una progresión de la nosotros sabes que cuando vemos el corazón, vemos las válvulas del corazón mediante un estudio que se llama ecografía cardíaca, la ecocardiograma. Y se sabe que a medida que pasan los años, gente mayor suele tender a calcificar parte de esas válvulas. Cuando toma la gente suplementos de calcio, se incrementa la velocidad de esa calcificación y de esa afectación a nivel de valvular. Entonces, no solamente es tomar calcio por tomar, sino que guarda que nos puede estar siendo perjudicial por todos estos componentes que tú hemos comentado. Pero también, entonces, y con caminar basta, yo con caminar y moverme y hacer las cosas de casa, ya basta, o es para que mis huesos vuelvan a crecer, para evitar la pérdida muscular, o qué debo hacer. Que yo ya tengo una edad, estoy menopáusica y bueno, me duele la espalda como le dolía a mi madre. Vale, ¿cómo se llama usted, señora? María Carmen. María Carmen. ¿Qué prefiere Yo- María Carmen? ¿Acabar en un asilo con silla de ruedas y tal vez con una rotura de cadera? ¿O vivir hasta sus 80, 90 años con una magnífica calidad de vida, que pueda jugar con sus nietos, agacharse, trotar, incluso hacer sus flexiones? ¿Qué prefiere? Antes que nos diga la segunda opción, ya hubiéramos dicho ve, ¿no? O sea, como ese que se escucha a través de WhatsApp. Totalmente, así que, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo se hace? ¿Cómo? Porque a mí ya me dijeron que, claro, como tengo un dolor de espalda y todo, yo ya no puedo hacer nada que sea levantar peso ni nada. Sí, vale. Esto es un tema que a mí me viene muy a menudo porque incluso dentro de los médicos, traumatólogos, fisios, está la guerra entre activo y no activo. Y está demostrado que, es decir, por ejemplo, entre los fisios o traumatólogos que dicen zapato y andando, venga, cuanto antes andar, se dice, o a Totalmente. moverte o a ejercitarse. Y eso es lo que mejor funciona, pero aquí conviene ver, es decir, cada persona es un mundo, es decir, lo que sí está claro que los beneficios que tiene musculación y con musculación que la persona no se imagine estar en un gimnasio levantando pesos, sino empezar poco
muy paso a paso, aunque sea con unas bandas elásticas. Sí que conviene que la persona, si tiene algún tipo de acortamiento muscular, que haga algún trabajo de rehabilitación para aumentar el rango de recorrido, porque esto es algo que yo veo, que haga estiramientos, es algo que veo muy común. Por ejemplo, personas que a lo mejor se pasan mucho tiempo sentados y están así, con la cadena posterior totalmente y totalmente acortada. ¿Y esto qué hace? Si está, lo que se dice, chepado, encorvado, ¿qué hace? Obstruye el intestino, los pulmones, todo. Y es que una vez se entiende que hay que ver esto de forma totalmente integral, cambia todo. Por ejemplo, mi madre, que siempre ha estado con bronquitis y neumonías, algo que observaba es que estaba totalmente encorvada. Y ahora que está haciendo ejercicios de estiramiento, respira muchísimo mejor. Y de hecho, esto es algo que, esto ya se lo decía, que hiciera fisioterapia respiratoria. Y al final, pues haciendo ejercicios poco a poco, ejercicios de remo para fortalecer la musculatura de la espalda, empezar a hacer sentadilla, hacer ejercicios de estiramiento, porque esto es algo que también hay que tener muy en cuenta. Y luego, aparte, es que el músculo es un órgano endocrino de por sí, que genera salud, hablando claro, y es algo a tener muy en cuenta. Y digo que aquí la persona... es que a veces hay que entender, es decir, aquí viene a trabajar las creencias. Por ejemplo, se le dice a la persona, usted haga ejercicio de musculación. Y a veces se imagina en uno de estos gimnasios comerciales llenos de música y eso impone, eso acojona, hablando claro. Y como digo, con que vaya a casa y haga con unas bandas elásticas, con unas mancuernas, y aquí la persona, si es una persona mayor, o de 40, 50, 60, 70 años, que trabaje con un entrenador personal al principio, un entrenador personal cualificado, que le enseñen lo básico. Claro. Aunque sea hacer una sentadilla, porque hay personas que a lo mejor necesitan hacer una sentadilla para ellos, simplemente es sentarse y levantarse de una silla. Sin eso es calidad de vida, o sea... Sí, calidad de vida. Una vez que un entrenador más o menos te da unas pautas, tú ya lo puedes seguir, y lo que es calidad de vida, lo que llega a los 70, 80 años, que no estés necesitando medicamentos para poder respirar, cuando en realidad era un tema más bien muscular. Que una cosa puede tener un uso, pero que no todo cae en la solución a través del medicamento. Y luego después, lo que es calidad de vida es que poder coger la compra, llevarla hasta la primera, segunda planta, que no tengamos que estar necesitando de otras personas, que seamos independientes, que podamos avanzar nietos, y eso es cantidad de calidad de vida. Entonces, va muy acorde en muere tarde y muere rápido, ¿no? Pero no mueras tarde y en forma muy, muy, muy lenta, ¿no? Sí. Creo que eso hoy por hoy, si bien la medicina y los avances todos han logrado prolongar la expectativa de vida, pero hay algunos precios que todavía no estamos resolviendo muy bien, ¿no? Entonces, todavía la medicina y la tecnología puede aportar para que no solamente morir tarde, sino justamente vivir con una gran calidad de vida, ¿no? Qué bonito lo que decís, ¿no? Que con una silla, yo a veces le digo a mis pacientes, ¿tiene una pared en su casa? Ok, flexione el brazo. ¿Tiene una silla? Ok, haga sentadilla, ¿me entiendes? Y vayas jugando, de forma progresiva, ¿no? Pero si no te cansas, no sirve, porque le decimos, es que yo ya hice mis 5.000 pasos, se cansa, y te lo dicen, no me canso, como diciendo, si no te cansas no sirve, o sea, no hay ningún atleta o nadie que genere un cambio si no se fatiga, ¿no? Prácticamente en ese sentido. Carlos, en honor al tiempo, quiero ir a tu parte en donde no solamente has estudiado, sino como que lo has vivido, que has entrevistado gente que se dedica a esta parte y te ha, como que dice, mega capacitado en esto, y doy fe. Háblame de la parte mental, cómo articula todo esto, cómo después también la necesidad de hacer esa pregunta fundamental que tú dijiste, ¿y por qué? ¿Por qué quiere bajar de peso? ¿Por qué se quiere ver bien? ¿Por qué? Y con los patrones que ya traemos. Sí, aquí hay que ver que cada persona es un mundo y hay que entender la parte del subconsciente, qué papel juega.
Es decir, ¿qué papel juega? Porque al final todo depende desde dónde lo haces. Desde dónde lo haces. Lo bueno que ahora está la concienciación de que hay que hacer ejercicio porque hay que hacerlo y punto. Ya es por salud, ya es que no nos metamos en temas de, venga, lo hago por tener los abdominales para ir a la playa, lo hago porque me vean guapo. No, ya es por salud, es la base. Y aquí hay que ver que cada persona, es decir, cuando hay algún paciente que tiene obesidad o sobrepeso, en el 100% de los casos hay un motivo emocional que viene desde casi la niñez. Y simplemente es entender eso, cómo se va formando todo eso, haciendo las preguntas adecuadas, escuchando. Hay que ir dando con la causa que fue ocasionando todo ello. Y aquí no hace falta no hay que complicarse, sino simplemente entender o ir entendiendo la causa que ha producido que una persona acabe con 150 kilos o con 170. Y en el 100% de los casos hay un motivo emocional, que al final eso depende de esa persona. Básicamente, de qué ha llenado su vaso, es decir, su mente, cómo se lo han llenado y cómo se lo ha llenado a través de sus experiencias, las creencias y luego el trabajo de creencias. Es decir, para esa persona, ¿qué significa el ejercicio? ¿Qué significa la actividad física? ¿Sabes? Porque tú imagínate una persona que a lo mejor tiene el patrón de arrasar con la comida, porque lo asocia a las reuniones familiares. Vale, pues hay que ver ahí. O, por ejemplo, el ejercicio, sufrimiento. ¿Qué es el ejercicio para ti? Sufrimiento. ¿Qué es para ti estar delgado? Eso no es posible, porque en mi familia todos son con sobrepeso. Pues al final es hacer un trabajo mental que está totalmente ligado con las otras dos pirámides, que es la del entrenamiento y la de la nutrición. Y para que se integre todo bien, pues yo pues hago el trabajo de esta manera, ¿sabes? Simplemente lo entiendo, es decir, lo entiendo. Es decir, cuando una persona requiere derivar a algún especialista, yo lo hago, pero simplemente es entender el contexto. Es decir, tampoco estar diciéndole a la persona, oye, ocurre esto, te ocurrió esto, tal, no. Simplemente yo ser capaz de ver a través de todo, para tener un mapa general de qué creencias tiene la persona, cómo se va a manejar en el tema de la alimentación, del entrenamiento, y eso pues ayuda a adelantarse a cuáles pueden ser los principales problemas que pueden haber. O cuando hay dificultades, saber cómo manejarlas, porque tarde o temprano va a llegar de alguna manera, tal vez sí, tal vez no. O sea, Carlos, tú nos das a entender de que aquella persona que entiende y toma conciencia de que muchas veces está siguiendo un patrón determinado, está condicionando su situación actual de falta de salud y falta de estética, ¿no? Una vez que toma conciencia de eso, que no debe ser nada fácil, pero cuando tienes eso, también entiendes el por qué y encuentras el cómo, ¿no? O sea, tipo Sí. Nietzsche, ¿no? Eh, o sea cuando encontramos ese, porque ¿viste? Ok, entonces, y ya encuentro cómo puedo resolverlo. Eh, la importancia de generar un propósito también, un objetivo. Sí, un porqué, es decir, es muy importante Puede tener ser algo un... muy específico, perdona, puede ser que decir, bueno, tengo que hacerlo por salud o por verme mejor. Puede ser algo muy banal o muy general en ciertos casos. Hay que, hay que presionar. ¿Cómo harías? Aquí depende de la persona, es decir, porque hay personas que están bien, es decir, no más o menos han integrado bien todos sus hábitos, tal, simplemente quieren perder un par de kilos, tienen bien todos los indicadores de salud en las analíticas, se sienten bien con energía, pero casos que están al límite, casos en los que la persona ha ido al médico y le han dicho, oye, que tienes casi diabetes 2, riesgo de tener diabetes 2, tienes ya hipertensión y luego está con dolores. Pues esa persona debería imaginarse qué es lo peor que puede pasar si no cambia. Lo peor que puede pasar. Porque tal vez imaginarse una situación idílica, es decir, al final las personas hay que tener para producir el cambio,
¿Un poquito de miedo? ¿Cómo? Un poquito de miedo, hay que generar un poquito de Es miedo. decir, hay que alejarse las personas cambian por alejarse del dolor o acercarse al placer o la satisfacción. Es decir, ¿qué prefieres? Eh, ¿No acabar en una operación o que te den un infarto? ¿O pasear por la playa de Mallorca y que te acaricie el sol, el pecho y te sientes a gusto y digas o lo que sea? Vamos, pues, ¿qué prefieres de las dos? Es decir, ¿pueden pasar las dos? Es decir, es como no sé quién, es decir, quién diría, Jim Rohn, creo. Tanto si piensas que es posible como que no, estás en lo cierto. Es decir, puedes elegir los dos. Pasear por la playa y verte saludable y que liguen contigo y verte ahí con tu morenito, tal, Es mejor, o sí. verte con un infarto. Es decir, al final es una cuestión de probabilidades. Esto lo verás, Cristian, la cantidad de, a lo mejor, operaciones cardiovasculares, infartos que se podrían haber evitado con prevención o hábitos saludables. Y luego el coste que eso provoca. Sí, sin duda. Aquí viene un tema, a mí me encanta hablar de esto contigo porque es lo que veo día a día y va mucho con la educación, ¿no es cierto? Que tenemos, sobre todo, de la responsabilidad de nuestra salud. Aquellas personas que entienden de que la salud es su responsabilidad, entienden de aquello que le pase, tanto bueno o malo, ellos son los que generaron o que gestionaron eso. Y hay otras personas, sin embargo, que carecen de esa educación, creo, en donde todo a veces buscan el facilismo de echarle la culpa a los genes, o a la sociedad, o al, no es que mi trabajo, es que me pasó esto porque tenía un trabajo, entonces, esa mala gestión de ciertas emociones o mala gestión de identificar un poco más lo responsable y trabajar sobre ello y asumir como quien dice, la responsabilidad, ¿no? Y ahí eso es un tema, ¿no? Mucha gente, creo que somos eh, muy vulnerables a trasladar no vamos a decir este concepto, pero bueno, trasladar la culpa al otro, ¿no? O afuera, ¿no? Es que no, yo tuve un infarto porque mi trabajo era muy, o sea, etcétera, ¿no? No, tuve un infarto porque mi papá también tuvo un infarto, soy diabético porque mi mamá es diabética, o sea, habíamos hablado un poquito incluso de la tiroides, tengo problemas de tiroides, sin duda que ciertos tipos de hábitos favorecen a que uno tenga eh, hipotiroidismo, y hoy vemos que el hipotiroidismo está al flor del día, ¿no? O sea, entonces, me gusta mucho tu enfoque, sabes que lo trabajo mucho, sobre todo el tema de trabajar a nivel integral, en donde a veces los especialistas nos centramos mucho en una parte, ¿no? En este caso yo de la pirámide también la uso mucho, como para ir cerrando, Carlos, la parte nutricional como un ángulo, la parte física por otro, y allá arriba la parte mental. Y si bien los tres lugares, los tres ángulos tienen la misma cantidad de grados en esta pirámide, la mental, emocional está allá arriba mirando los otros dos y Sí, controlando, totalmente. ¿no? De hecho, voy a hacer un matiz, Cristian. Perdona, te termino Sí, de decir una cosita. Y como soy cardiólogo, ¿qué hago? Meto el corazón al medio de la pirámide, ¿no? Y entonces ahí haciéndoles entender de que si no tratamos en forma integral todo esto, nos afecta al corazón y obviamente también al sí. todo. Perdona, ahí me decías. Sí, de hecho, tal vez te suene Bruce Lipton, el biólogo celular, El que de padre de la hecho, epigenética. sí, que de hecho se basa muchísimo, yo diría casi en su totalidad, María Alonso Puig, aunque hay un dato que es casi aterrador, porque cambia el paradigma totalmente, y de hecho Bruce dice que el 95%, es decir, él se atreve a decir que el 5%
depende de los genes. Es decir, que una persona desarrolle cierta enfermedad rara, predisposición genética, es un 5%, es decir, la causa-efecto, es decir, que sea el causante total, es un 5% los genes. O sea, tendríamos un 95% que depende totalmente del entorno, el ambiente y de nosotros mismos. Y aquí esto tiene relación totalmente con la coherencia cardíaca, es decir, y tiene relación con esto del subconsciente. De hecho, escribí un artículo que luego te lo voy a pasar sobre ello, simplemente a modo de divulgación, es una transcripción de una conferencia, en el que tú imagínate que una persona, un niño, hasta los 7 años ha tenido unos episodios de estrés enorme que hace que reaccione, como se ha instalado un programa que le causa estrés, que reaccione con estrés o ansiedad. Y esa persona llegue a la edad adulta, tenga estrés, lo pague con la comida basura y de repente se encuentre con incoherencia cardíaca. Y aquí un experto de coherencia cardíaca como tú lo habrás visto a menudo. Es decir, unas personas que a lo mejor tienen episodios que les causa tal nivel de estrés y ansiedad que la tensión se les altera. ¡Wow! Brutal, un episodio emocional. Y por eso depende todo esto, porque al final el estrés, ansiedad, depresión, libera bioquímicos. Y es una bioquímica que constantemente, si se fortalece ese patrón, se va liberando, al final eso crea un carácter, unas creencias, una reacción ante la vida. Y esto al final es un cambio de paradigma total porque se cree, esta persona es depresiva porque le falta este neurotransmisor que no libera estos químicos. Y le doy un medicamento, ¿no? Sí, Y así estamos todos. Sí. Y a ver, esto, cada persona es un mundo, esa persona pues tal vez para salir del paso necesite esos medicamentos porque por sus circunstancias no le queda otra, pero a partir de ahí, viviendo las bases de la alimentación, entrenamiento, ver qué le causa estrés, ansiedad y por qué, de dónde viene, porque al final todo está yendo ahí. Entender de que muchas veces este tipo de medicamentos lo que nos cambian, hablamos más bien de la benzodiazepina e incluso también de los antidepresivos. Estos medicamentos actúan en nuestro cuerpo porque tenemos, lógicamente, receptores, ¿no? Sin duda que estos receptores a nivel evolutivo no fueron puestos porque pensaban que en el año 2000 iba a haber este tipo de medicamentos, ¿no? Sino porque el mismo cuerpo, el mismo organismo puede hacer ese trabajo, ¿no? Y entender eso nos da mucha libertad, nos da muchos juegos para entender de que podemos, como quien dice, controlar en cierta medida, en la gran mayoría de estas situaciones, con nuestro tipo de actitud, con nuestro tipo de hábitos, ¿no? Y ahí vuelve el tema, la parte nutricional regula muchísimo nuestro estado de ánimo, y ni hablar la parte física, eso todos lo hemos experimentado, ¿no? O sea, yo le digo a muchos pacientes, o sea, no hay posibilidad de estar triste mientras estás haciendo flexión de brazo, ¿no? Es un ejemplo un poco burdo, pero para entender de que a través de ciertas actitudes podemos incluso disminuir la cantidad de medicamentos de este tipo y hacer una tendencia para que al fin y al cabo la suspendamos. Y también saber de que enfrentarnos a la crisis, o sea, quitarnos eso que yo a veces lo pongo como un ejemplo de estos antidepresivos y todo eso, a veces también son el empuje, pero es prácticamente una especie de súper desodorante que si tenemos un animal que se ha muerto, una rata que se ha muerto en nuestra casa y genera un mal olor, estos fármacos lo que nos cambian el olor, ¿no? Pero el problema sigue estando. Ok, si no tengo esto, no puedo resolver lo otro. Entonces, a veces, obviamente estamos hablando a nivel general, es muy importante tener las crisis, enfrentarnos a las crisis, y eso nos va a permitir resolver a la larga el problema. Es que si no, estamos prácticamente resolviendo, maquillando la situación, como quien dice, y luego va a haber 2 ratas, 3 ratas, y ya se va a hacer insostenible en nuestra vida.
y no nos vamos a haber enterado, ¿no? Entonces, Sí. es fantástico la forma que lo está haciendo, como todas las personas que aquellos hacemos terapias, que aplicamos un tratamiento a los pacientes, aquellas personas que tratan con clientes que mejoran su salud, tanto por fuera como por dentro, como en tu caso, o sea, la estética, cómo está totalmente alineada con el bienestar, cómo tenemos que estar prácticamente con las antenas totalmente abiertas, integrando un montón de datos y viendo un montón de circunstancias que el individuo, tanto de prácticamente su nacimiento e incluso su entorno, pueden condicionar, ¿no? Entonces, cuando uno tiene ese arte y genera esa sutileza como la tienes tú, es muy bonito porque puedes ayudar, puedes aportar valor y bueno. Carlos, si quieres aportar algo más y si no, yo te